Bueno, bienvenidos a este podcast. Aquí estamos con Ana, Julia, Andrés y yo, Cristian. Vamos a hablar un poco de cine para la clase de cine latinoamericano y creo que lo más interesante de esta charla va a ser pues que somos de dos países diferentes, que creo que podemos mucho que aportar y cada uno propuso una película y entonces vamos a hablar de esto durante el podcast. Entonces los dejo con Ana, a ver. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana y con Julia somos parte de la Universidad de los Hemisferios, ubicada en Quito, Ecuador, y estamos cursando el tercer semestre de nuestra carrera de comunicación. La película que elegimos es la película Sumergible. Julia, ¿me puedes ayudar con un poco de detalles sobre la película? Bueno, para resumirlo brevemente, Sumergible trata bastante sobre las drogas y sobre la trata de blancas. Es una película que representa claramente el espacio, ya que podemos ver el entorno del sumergible que está bajo el agua y cómo este va cambiando a lo largo de la película. Un poco de información sobre el estreno de esta película es que fue producida por el director Alfredo León y fue estrenada en 2020, hace ya 5 años. Entre los Ah, actores que tenemos, bueno, un poco sobre los actores, de hecho, es bastante curioso porque hay bastantes actores colombianos y perfecto. solo tenemos un actor ecuatoriano que sería Carlos Valencia, que ya salió en una película que justo vimos en esta clase, que fue Ratas, Ratones y Rateros, donde interpretaba a Ángel. Sí, a mí me parece súper interesante eso de los colombianos porque yo cuando la vi yo me imaginé como más ecuatorianos que colombianos, pero cuando escuché los acentos yo como, eso está raro. Pero me parece que Sí, también ese personaje que tú dices que es de Ecuador, creo que es lo único que se ve, es súper interesante. Creo que habla mucho de dónde viene, porque creo que es el personaje que más enfoque se le da en el sentido de, creo que es con el que más empatiza uno durante toda la trama. No sé, Andrés, ¿qué quieres decir? sí, fue muy interesante. Pues también cuando se vio pues los diferentes, porque tengo entendido que cada uno de los tres hombres que se encuentran dentro del sumergible tienen nacionalidades diferentes, si no estoy mal. Eh, y creo que la chica también es colombiana, si no me equivoco. Sí. Eh, y pues fue algo muy interesante porque pues en cierto sentido a través de acentos y a través de distintas cosas pues se notaba pues cierta convivencia y pues ciertas situaciones que los orillaron a esa vida. Que pues básicamente fue, o sea, no es como una vida que ellos buscaran o una vida completamente deseable, cosa que pues también creo que comparte mucho con la película que nosotros seleccionamos, que es la que pues creería yo que hablaríamos más a profundidad más adelante. Bueno, sí, yo con respecto a esta película tenía una pregunta. O sea, yo sé que Ecuador tiene bastantes películas. Porque esta película en particular, ¿qué es lo que más le llamó? Además de pues que es claustrofóbica, creo, bastante, porque es un espacio muy pequeño, la historia se cuenta en un solo lugar. Entonces creo que me parece curioso como la elección de la película, que me parece muy bueno, la verdad. Fue, la razón por la que lo elegimos fue exactamente por eso. Es muy importante ver cómo en un espacio tan pequeño que es un sumergible que no tiene más de 5 espacios, cómo se logra desarrollar una trama tan compleja. Ujú. Y cada uno de estos espacios está muy bien diferenciado. Y también algo bastante importante sobre esto es que independientemente de que solo haya que 3, 4 escenas o espacios, podemos ver que dependiendo del contexto de lo que está pasando, se logra transmitir muchas cosas en esos mismos espacios, a pesar de que es un espacio reducido y son espacios contados. Los vemos a lo largo de toda la historia. Y Ujú. aún así nos logra meter, por ejemplo, en todos los contextos en los cuales se busca transmitir sin ser necesario el cambio brusco de una escena, de un espacio al otro. Sí, digamos, algo que me gustaría resaltar de la película sobre todo es como el espacio de la cámara, ¿no? Digamos, muchas veces, digamos, al momento de grabar cine, uno pues se encuentra pues limitado por el espacio, pero Sumergible no lo toma como una limitación, sino que directamente se apropia de eso, lo aprovecha y pues ayuda a generar, pues, uno se siente casi casi igual de atrapado con los personajes. El trípode prácticamente no existe en esta película y en todas las escenas se siente un tambaleo constante. Incluso en las escenas de calma se siente pues, o sea, la imagen tampoco está fija, pero pues resalta especialmente sobre todo en las escenas más crudas de la película, sobre todo en relación al clímax, por ejemplo. Entonces también es como, no solo cómo se aprovecha, o sea, quería
demostrarlo, o sea, es un gran ejemplo de cómo aprovechar lo que muchos considerarían una limitación en ese sentido y también reflejarlo de una manera narrativa muy efectiva. Sí, a mí sí me parece que narrativamente también es maravilloso, porque creo que dentro de todo, como que te cuenta, o sea, te presentan a los personajes en una situación un poco caótica, no sabemos absolutamente nada de ellos, ya luego los vamos conociendo un poco por cómo son, que más o menos qué es lo que cuentan de su vida, pero aparte de eso no conocemos nada de ellos, no conocemos su pasado, no conocemos de dónde vienen, qué hacen. Entonces, pues creo que me parece que está muy bien hecho y pues creo que dentro de lo que muestran, creo que es muy chévere, o sea, la verdad, muy chévere, aunque me duele un poco que, que el colombiano haya hecho pues lo que sabe que hace en la película con la chica cuando está todo como súper desesperado. Ujú. Creo que, o sea, yo cuando vi eso yo dije, "Guau, justo el colombiano, ¿no? Ah, claro, pero pues Me más será allá de muy eso me impactante. parece muy chévere todo. Ujú. Yo creo que esta película, algo que tiene, un punto a favor que tiene, son los momentos de paz, Sí. los cuales podemos ver que solamente son dos a lo largo de esto. El momento, a la mitad de la película, el momento en el que Angie sale por la escotilla del sumergible y prende la bengala, el cual podemos ver el mar todo sereno. Y al final de esta, una vez que ella llega a la playa, siento que son Y, los dos únicos momentos en donde se rompe el resto de la narrativa de caos. Ujú. Sí. Sí, y sí. también, ah, dale, si quieres. Ah, no, no, dale, sí. Ah, no, pues, o sea, haciendo énfasis en esos momentos de paz, pues precisamente el hecho de que sean tan limitados, o sea, como tú lo habías dicho, son únicamente dos, eso hace que sean como tan memorables, ¿no? Como tan valiosos dentro de ese contexto narrativo tan caótico. Y digamos, es como, o sea, se nota la diferencia, incluso lo que yo había dicho como con el trabajo de cámara, que a pesar de estar en paz, todavía pues existe ese tambaleo, pero pues es un tambaleo que en cierto sentido le permite un poco al espectador respirar, ¿no? Respirar un poquito y eso también se ve un poco desde el sonido, sobre todo, pues porque el trabajo sonoro de la película también pues es muy interesante porque complementa muy bien este caos de la cámara que se mueve de un lado a otro. También otra cosa pues que me llama mucho la atención es el hecho de que pues precisamente los momentos de paz son los que involucran a Angie. Angie siempre es como la que protagoniza estos dos momentos y pues en cierto momento, o sea, es bastante interesante la caracterización que se le da a los tres hombres a lo largo de la película, porque pues en cierto sentido pues está Clever, que es como el más el, el que, el, el personaje con el que uno empatiza, mejor dicho, de los tres. Y pues está los otros dos, pues uno claramente es peor que otro, pero pues me parece interesante esa caracterización que les dan sin demonizarlos completamente, aunque pues claramente el colombiano es un tipo bastante despreciable, pero pues tiene uno que otro rasgo que lo hace humano entre todo. Ujú. Entonces es también bastante interesante. Sí, y hablando del personaje colombiano, creo que también podemos ya comenzar tratando la otra película. Eh, ¿A ustedes qué les pareció? Yo creo que pues es conocer un poco también lo de la situación de Medellín, que es muy pesada, y conocer también como una realidad que pues muchos ignoran, ¿no? Pero es una realidad y hace parte de eso, y además con ese mensaje final, al final de la película que dice en memoria de estas personas que murieron por culpa de la violencia, creo que, no sé, me gusta saber qué opinan de la película. A ver, a mí definitivamente me dejó un gran impacto porque creo que es de conocimiento general, al menos en Latinoamérica, el nivel de violencia que existía en Medellín y si no estoy mal Ujú, sigue hasta este momento. Entonces, siento que nos muestra mucho cómo esto genera de verdad un impacto. No solo es una noticia que podemos ver desde nuestros televisores, sino es algo que de verdad genera un impacto. Y el hecho de tener ese en memoria de nos muestra cómo de verdad está pasando factura en una realidad y es algo que no debería estar normalizado, es algo que debería ser visibilizado y debería ser evitado en todo contexto. ujú. Por mi parte, Y tuvo un gran impacto, ya que podemos ver cómo el protagonista Rodrigo no es una persona del típico estereotipo que, que es un delincuente, que usa sustancias, sino es una persona apasionada por la música. Y aún ujú, así, por más que no esté inclinado al mal, por llamarlo de esa manera, aún así
es satanizado y no es entendido por las personas a su alrededor. Ujú. Sí, digamos, pues estamos hablando de espacio y de entorno, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros propusimos Rodrigo de No Futuro es porque en cierto sentido nosotros lo consideramos, pues si también es un estudio de personaje interesante, Rodrigo de No Futuro es en cierto sentido mucho más una película de entorno. La película, si bien sí se centra mucho en Rodrigo, se centra más en la realidad en la que vive. De hecho, pues hay varias escenas y varios momentos donde pues la trama se guía y se enfoca mucho más en lo que serían sus amigos, que tienen pues vidas mucho más problemáticas que él, eh, y no tanto en él. En muchos aspectos, el propio Rodrigo, casi casi como la audiencia, es como un espectador frente a toda la realidad que se enfrenta contra él, pero pues existe como esta apatía y esta tristeza que existe a los alrededor. Y digamos, algo que también complementa bastante esta película es el estilo del propio director, Víctor Gaviria, eh, que se caracteriza por trabajar con lo que se llamaría actores naturales o actores no profesionales. Entonces él lo que hacía era pues no contratar actores con experiencia, sino que contratar a gente que se encontraba en la calle o este tipo de gente que se encontraba en la calle o que conocía ese tipo de entornos o tenía ese tipo de vidas y básicamente moldeaba el personaje en relación al actor. Entonces el actor básicamente interpretaba una versión de sí mismo. Por eso, digamos, está este trágico mensaje que ocurre al final, ya que muchos de los actores de Rodrigo de No Futuro ni siquiera llegaron vivos al final del rodaje o al final de la película. Muchos de los actores murieron en medio del rodaje por el tipo de vida que llevaban. Ok, eso siento que es un dato bastante interesante y bastante impactante, sobre todo eh, por todo lo que causa. Y el hecho, creo que es muy, demuestra mucho el talento del director, el hecho de que él logre mordear la historia a lo que él encontraba. Sin duda, esto es una gran crítica sociocultural. Y sin duda, si estuviera en otro contexto, no se entendería. Así que creo que el manejo del espacio aquí es clave, tanto como en la otra película, ya que una historia así no se puede llevar a cabo, por ejemplo, en un espacio, un ejemplo X, en un barrio, por ejemplo, pobre en Estados Unidos. Se tienen otras problemáticas, a pesar de que existe esa pobreza, existe esa delincuencia, son otros contextos. Y el espacio siento que influye mucho en esto. Sí, además creo que hablando de espacio, creo que más allá, como dijo, más allá de Rodrigo, que es el personaje principal, tenemos el espacio como personaje principal, porque se nos cuenta la vida de estas personas por su espacio, no tanto por, pues sí porque hacen, por lo que hacen, pero creo que el espacio los moldea, el espacio moldea cómo se mueven, cómo actúan, cómo hablan, su acento, todo ese tipo de cosas está moldeado por el espacio, porque tú ves cómo son las casas, cómo son las calles, porque hay muchas que no son sin pavimentar, las casas no tienen acabados, todo este tipo de cosas, te cuentan sobre dónde se está viviendo, dónde se está tratando la historia. Entonces creo que eso también es muy importante y también es otra forma de contar la historia sin realmente, o sea, contarte algo, te muestran cómo es el mundo. Sí, justo esto fue, la verdad es que tuvo bastante impacto en mí. Una de las partes que más peso tienen en mi perspectiva es ya en la parte final, cuando Rodrigo está en en el edificio y podemos ver que todo está vacío. Y es justamente el espacio que refleja el mundo interior de los personajes, qué es lo que sienten por dentro. Yo siento que además de que, bueno, que sean naturales, el espacio logra representar perfectamente cómo son y cómo se sienten los personajes. Ujú. Sí, sí, eso también es algo muy importante. Y digamos, otra cosa que también creo que caracteriza a la película, y ya lo habías mencionado antes, es que no solo de la manera visual, en este caso en el espacio, cómo se sienten los personajes, sino también desde la propia música, ¿no? Rodrigo de No Futuro toma el movimiento punk, como se ve, pues, en este caso, en los años 80 en Medellín. Entonces, pues, ¿qué es el punk? Es frustración, es rabia, es, pues, todas estas circunstancias injustas donde, pues, al final Rodrigo, pues, trata de encontrar una salida, eh, pues, diferente a la que
tienen todos a su alrededor. Y digamos el punk, en cierto sentido, en esta película, pues es bastante crudo, es un reflejo muy acertado de lo que visualmente vemos, pues porque igual el punk históricamente, pues es personas que literalmente aprendieron solas a tocar estos instrumentos, que no tenían técnica vocal y que pues a su manera trataban de salir adelante, que era pues básicamente lo que el propio protagonista trataba de hacer. Trataba de escapar al entorno a través de la música, pero pues incluso dentro de ahí se encontraba trabas. Entonces pues sí hay como, o sea, hay mucha crudeza y es una película como muy cruda, pero al mismo tiempo también es muy melancólica. Hay mucho vacío y mucha tristeza precisamente. Entonces es una mezcla interesante porque mezcla la crudeza, pero al mismo tiempo la apatía del protagonista, la apatía, el vacío, la tristeza. Entonces es algo muy, muy curioso. Bueno, no sé, quisiera también decir como ya para concluir un poco ya este podcast, em, como que podríamos, no sé, relacionar dentro de las dos películas que propusimos, porque dentro de lo que yo vi, vemos dos temas pesados, o sea, sabemos trata de personas, tráfico de drogas, y en uno también vemos una realidad violenta de un lugar en Colombia. Entonces, siento que esas como, yo las veo como muy relacionadas por ese lado, pero también creo que también está por los personajes que son humanos. O sea, en Ujú. todas conocemos personajes que tienen sus defectos, tienen sus virtudes también. Dentro de todo hay cierta virtud en algunos. Entonces, creo que eso como que me parece también curioso hablarlo. Entonces, no sé ustedes qué piensan de esto como para concluir ya. Definitivamente estoy de acuerdo contigo con la parte de que son personajes sumamente humanos, independientemente de sus acciones, tienen se puede decir, su historia detrás. Por ejemplo, en Submarino podemos conocer la historia de Clever, de él por qué hace las cosas que él está haciendo. Lo hace por su hija, que ya no está con él, que está en otro país, y cómo él la quiere rescatar. Lamentablemente la quiere ir a visitar y pues lamentablemente no lo logra. Pero siento que eso, a pesar de que sí podemos saber que estaba haciendo una entrega de cosas para el narcotráfico, sigue siendo un humano y sigue teniendo, se puede decir, un propósito que lo hace seguir. Igual siento que eso está bastante presente también en Rodrigo de... Ujú. Bueno, Sí. por mi parte, yo veo, y esto, bueno, en todo, yo creo que en todo el cine, pero todos los personajes de las dos películas buscan algo. Por ejemplo, Ujú. Félix de Sumergible buscaba entregar el cargamento. Era tal su compromiso que básicamente los dejó a todas las personas sin salida. Pero también podemos ver a los personajes de Rodrigo de No Futuro, cómo ellos buscan lo que quieren. Es, por ejemplo, el amigo de Rodrigo que quería la moto, pero que aún así tienen luchas morales. Ujú. Buscan salir adelante y obtener sus metas, pero aún así destaca igual este lado humano, cargo de conciencia, la moralidad. Ujú. Sí, digamos, eso también es muy importante porque todos los personajes son bastante matizados en ese sentido, son muy diferentes uno de los otros. Sería como muy fácil hacer pues personajes que sean como muy parecidos entre ellos, pero pues cada uno resalta y cada uno tiene un nivel moral y un nivel pues de conflicto diferente. Clever no es como sus compañeros, Rodrigo no es como sus amigos. Am, Sin embargo, pues también otra cosa otro como punto de encuentro que podría llegar a mencionar de las dos películas es el hecho de sentirse atrapado. Angie de una manera un poquito más literal y pues Rodrigo simplemente por el tipo de vida que lleva. Eh, el tipo de vida que lleva, digamos, una lo logra, el otro pues queda un poquito en el aire, pero hay indicios que demuestran que no, pero se trata de pues luchar por ese objetivo. En caso de Rodrigo, buscar una salida a través de la música, una batería. Angie, poder ser libre, pero pues digamos, es muy importante ese sentimiento de buscar algo mejor. Y creo que es
o sea, digamos, como ya lo como ya lo habías mencionado, y es muy del cine en general, todos quieren algo en general y es un objetivo, pero digamos, me parece muy interesante el hecho de que en ambas películas el objetivo se refiere a liberarse o quitarse una carga en relación a sentirse ofuscado o atrapado. Efectivamente, y algo curioso de la diferencia entre estas dos películas es que en Rodrigo de la, la jaula no es una física, en cierto aspecto, es en cierto sentido una limitación más abstracta, es el constructo social, la sociedad, mientras que en Sumergible es un espacio físico. Pero aún así muestra a veces qué tan difícil es salir, por ejemplo, de la sociedad y todo es casi como un espacio físico, con barreras reales. Bastante chévere. No sé si alguien quiere decir algo más para ir concluyendo. Ah, Ya. bueno, creo que nos faltó presentarnos. Yo Eh, los presenté a todos, pero si quieres darle. no, pues el hecho de que somos Cristian Cifuentes y Andrés Felipe Mora Jacome de la Universidad de La Sabana, en